Con lo que se llamó la Queer Nation en 1990. O sea, estamos hablando del final del siglo XX y ese movimiento está relacionado directamente con el mundo de las artes. Ese elemento también va a ser muy, muy importante para entender el transfeminismo español desde los 2010 en adelante y en este caso ese asociacionismo activista provoca, desde mi punto de vista, provoca el nacimiento de los estudios queer académicos, con la introducción de las identidades gay y lesbianas en el discurso de género provocado por Teresa de Lauretes en 1991, que es la primera que yo sepa, que habla efectivamente de identidades gay y lesbiana con esa denominación. Y luego a eso se le añade la teoría de la performatividad de Judith Butler, que lo enriquece de una manera espectacular esta teoría queer, porque habla, como ya posiblemente sabéis, de que el género no es ni nada natural ni nada construido en una serie de construcciones coherentes, sino que es solamente una serie de registros por las que una persona interpreta roles a lo largo de su vida y que puede estar transitando de un rol a otro sin ningún tipo de problemas porque no es nada esencial de la persona. Esas dos teorías que son académicas y de investigación, quiero decir que están en libros publicadas, se interconectan con prácticas sociales y me gustaría resaltar el libro de Judith Halberstam, In a Queer Time and Place, Transgender Bodies, Subcultural Lives. Para ella, lo queer no tiene solamente algo que ver con la identidad individual de una persona que transita por el género, sino que debe conllevar unas prácticas sociales por las que las ciudades se transformen, por las que las formas de vida se transformen y por las que los elementos por los que vivimos diariamente se cambien. Ella dice que las prácticas queer tienen que dialogar en ese sentido de modificación con las instituciones heteronormativas que son la familia, la heterosexualidad y la reproducción, para modificarlas como instituciones sociales. Los transfeminismos tienen, hablo de los transfeminismos aquí en general para luego pasar luego a la práctica en España. Parten de los debates, de los miles de debates sobre la forma tradicional de entender el sistema sexo-género y la sexualidad que afecta al sujeto político del feminismo. Como sabéis, el feminismo ha tenido una historia bastante complicadita, porque de empezar en los años, cuando empezó Simone de Beauvoir o Betty Friedan, de empezar intentando definir el concepto mujer, así en monolítico, se pasó enseguida a una fragmentación porque el sujeto político de cada uno de los feminismos alertaba del esencialismo que tenía cada una de las posturas. Por ejemplo, el feminismo primero, que es un feminismo liberal, un feminismo de clase media blanca, quería definir lo que era la mujer estadounidense, pero con todas esas categorías añadidas. En el momento en que salieron las primeras publicaciones de estas mujeres, de estas feministas, las feministas negras, el black feminism, reaccionó y empezó a decir, uno de los eslóganes de ese feminismo negro, dijo: yo como mujer y negra
no solamente soy oprimida, reprimida y maltratada por los hombres de mis comunidades, sino también estoy maltratada, reprimida y acosada por las mujeres blancas a las que sirvo. De manera que ese primer contacto, esa primera conversación entre el feminismo liberal y el feminismo negro produjo la primera brecha. Luego salieron otra serie de tendencias en el feminismo, que fue el feminismo marxista, el feminismo lesbiano y todo ese tipo de cosas que hizo que en los años 80 el feminismo como que se dispersara tanto que Susan Faludi dijo: este es el momento de la ruptura del feminismo, el feminismo está acabado, y es una especie de backlash, o sea, es un retorno, porque hay tanta fragmentación que es imposible encontrar una agenda política del feminismo. A partir de ahí empieza la tercera ola, como llamamos, o el posfeminismo, que es de donde sale esta nueva forma de entender las relaciones entre sexo y género. Una de los axiomas en la política del transfeminismo está el cuestionamiento de la norma heterosexual como régimen político y económico. Y ahí quiero acentuar el hecho de que el transfeminismo es político antes que académico. O sea, el transfeminismo es activista antes que llegar a las aulas de la universidad o a la investigación universitaria. Y es un movimiento anticapitalista, por supuesto, y con una serie de imbricaciones con las políticas actuales y contemporáneas conservadoras. Por eso cuestionan también la base de la división sexual del trabajo y de las desigualdades estructurales entre los géneros. Lo que se proponen es una cartografía de discursos, producciones culturales, prácticas políticas, todas ligadas al feminismo, pero a la vez ligado al movimiento lesbiano y a las luchas trans que habitan activamente en los últimos años de los movimientos feministas. Cuando hablo de trans no hablo de la transexualidad, sino del transgénero. O sea, no hablo de sujetos biológicamente modificados ni con una corporealidad diferente o no. Hablo de personas que de alguna manera o de otra salen de las codificaciones de los roles de género y van transitando, van haciendo, como dando capotazos a la codificación del género para desmontar la naturalización de los roles, ¿no? Por ejemplo, yo tengo tuve una doctoranda que estaba haciendo una investigación y publicó algún libro que otro sobre el postporno. El postporno es una forma de intervenir sobre la pornografía heteronormativa para desmontar los elementos que la naturalizan, o sea, que naturalizan la pornografía como representación del sexo, para ver que esa representación es nada más que una representación, no es el sexo. Y una representación sexual se puede hacer de cualquier otro punto de vista. En ese sentido, la doctoranda, que se llama Esperanza Moreno, que lo podéis encontrar por las redes, en blogs y eso, Esperanza Moreno provenía de Bellas Artes, había hecho un máster en diseño gráfico y artes visuales y a la vez era artista postporno. En mis primeras conversaciones con ella me dejó claro que para ella la filmación, por ejemplo, de la pornografía es ya de por sí una cuestión heteronormativa. El tener una cámara, un film y luego una reproducción constante de esa película, ya de por sí ese proceso es heteronormativo. Y ella abogaba por una pornografía hecha desde otro punto de vista, por ejemplo, en performance, en directo o en streaming, por ejemplo, en vídeo pero en streaming, de manera que le aportaba un elemento de realidad
que las imágenes de la pornografía tradicional habían perdido totalmente. Luego también, por ejemplo, desmantelaba la idea de la pornografía como sexo en privado y filmaba o hacía streaming o performance en público o en el campus de la universidad donde ella trabajaba, ¿no? O donde ella estudiaba. Bien, pues eso es una de las partes de ese transfeminismo, que tiene no solamente escritos o publicaciones, sino que hay una actividad política detrás. Y luego lo que quieren es traer a la luz evidencias sobre la violencia de cualquier formación identitaria, tanto en el feminismo como en los movimientos de liberación. Quiero decir, una identidad forjada, fija, estable, aunque sea muy liberatoria en principio, al ser fija, estable, codificada e impuesta a los individuos, se convierte en una violencia identitaria. Los nuevos ejes temáticos que se están haciendo, que se están investigando e incluyendo dentro de de asignaturas y de trabajos de investigación son estos. La cuestión de la construcción de la subjetividad y de la corporalidad, o sea, el conflicto de los cuerpos, ¿no? De manera que quieren dejarse ver cuerpos no modificados, sino cuerpos que no están dentro de la norma de lo corpóreo. Por ejemplo, no sé si conocéis las danzas con personas discapacitadas o pues la pornografía con personas también discapacitadas o con cuerpos excesivamente gordos, con cuerpos excesivamente flacos, etcétera, etcétera. Luego la pornografía y el trabajo sexual. Sabéis que la prostitución siempre ha sido una especie de caballo de batalla en el feminismo. Ellas están por la labor de, por supuesto, de la legalización, y de hecho dentro del transfeminismo también participan personas que han ejercido la prostitución y que la conocen desde el otro lado. La patologización de la transexualidad, de la que hemos estado hablando esta mañana. La crítica al feminismo de Estado, que es bastante virulenta. O sea, ellas proclaman que el feminismo institucionalizado, el feminismo que está dentro de las aulas de una forma muy regular, está perdiendo la frescura del activismo en la calle, y a los procesos de institucionalización del movimiento LGTB. No conozco la situación en Colombia, pero desde luego en España el movimiento LGTB está cobrando unas dimensiones enormes, y hay una cantidad enorme de asociaciones y de grupos activistas y de artistas y de blogueras y de ese tipo de cosas. No sé si habéis visto alguna vez en la tele las FEMS, las que se desnudan en las iglesias y ese tipo de cosas. Bueno, pues de ese tipo de activismo hay muchísimo en España, con lo cual se está haciendo una visibilización desde ese posicionamiento político, que algunas veces es contrario a lo que se está haciendo dentro del feminismo académico. Luego la ocupación, hay un movimiento Ocupa que también está ligado al transfeminismo en España. No sé si sabéis que nosotros hemos pasado una crisis económica tremenda, donde ha habido muchos desahucios, y estos movimientos transfeministas se han unido a esas personas que han desahuciado los bancos y han perdido sus casas, para ayudarlas a este fenómeno de ocupación de viviendas sin dueño. Las luchas contra el SIDA, la resistencia a migrantes, que es otro de los problemas importantísimos que tenemos en España, es la inmigración, la de muertos que hay en el Mediterráneo y en las costas de Cádiz y en las costas por supuesto, europeas. Bueno, pues este transfeminismo también se convierte en una vía para denunciar todo este tipo de casos y la feminización de la pobreza.
que va un poco ligado a todo lo que he dicho antes. El transfeminismo funciona mucho en redes sociales. Y estas redes sociales son tanto presenciales, o sea, en asociacionismo de tipo, pues no sé, hay una asociación en Arcos que se llama Arcoiris, ¿no? Y que tienen talleres que están relacionados con el gobierno municipal y que están organizando talleres sobre homofobia, sobre transgénero, sobre fotografía transfeminista y ese tipo de cosas. Y también redes virtuales, que son las más. O sea, lo virtual es en el asociacionismo LGTB y es bastante relevante. Estas nuevas redes son totalmente inclusivas, pero en todos los sentidos, son totalmente transversales. Y hay una interconexión entre lo artístico, lo político, la performance, el asociacionismo, la lucha por la pobreza, la lucha contra la inmigración, etcétera, etcétera. Luego hay una naturalización, o sea, hay un efecto llamada a lo comunitario. Ellas, que no se dicen ellas, sino en español, en España se dicen ellas, se habla con la E final, se llaman la manada. O sea, se hacen proclamas como manada, porque también están incluidas en los movimientos animalistas que en España son bastante importantes también, de lucha por los derechos de los animales. Y están siempre relacionadas con una nueva percepción de los afectos y quiero decir, por ejemplo, en el caso de Esperanza, que es el que conozco más cercano, Esperanza sí hace por ejemplo, una performance, ¿no?, de pornográfica. Ella habla de la manada, o sea, de las 5 personas que están realizando actos sexuales para representar el sexo, y ella habla de los afectos de la manada. O sea, que no son actores ni actrices, son personas conectadas emocionalmente. Y bueno, esos son como se llaman algunas, ¿no? Se llaman posporno, feminismo postporno punk, transmaricabollo, transfeminismo, red putabollo negro transfeminista. Y bueno, yo atiendo un poco a esos nombres que parecen así tan raros, ¿no?, y tan largos y tampoco políticamente correctos, porque realmente ellas tienen cierto sentido punk de la vida. Y entonces intentan llevar al nombre, a la denominación de la red, con todo lo que está como ocultado, ¿no?, todas esas denominaciones que parecen o grotescas o muy poco convencionales o muy poco, un poco difíciles de poner en la palestra. Es como un orgullo. Por ejemplo, al lado de donde nosotros vivimos, hay un orgullo serrano. En vez de orgullo gay, orgullo serrano, porque es un orgullo LGTB en la Sierra de Cádiz. Bien, ese es el origen universitario, porque ya que voy hacia los estudios universitarios, quería decir que el transfeminismo nace, el nombre, o sea, la denominación en España, nace en el Congreso Cuerpos, Sexualidades Heréticas y Prácticas Artísticas en 2009, organizado por el Grupo de Investigación FIDEX de la Facultad de Bellas Artes de Altea de la Universidad de Alicante. Ahí es donde empieza a entrar el transfeminismo en el entorno universitario. Luego hay unas jornadas de Granada, donde ya empieza a haber una serie de discursos sobre el tema. No sé si puedo, no creo que pueda entrar, pero bueno. Y luego todas las jornadas transfeministas terminan con un manifiesto, porque son jornadas políticas. Y entonces en el manifiesto siempre hay como proclamas, como de unidos a la lucha transfeminista por la tal, y hacen una serie de cláusulas, como cualquier manifiesto político, y a los que estamos acostumbrados desde las vanguardias de principios del siglo XX, ¿no?, el manifiesto surrealista, el manifiesto futurista y todo ese tipo de cosas. Bien, en cuanto a la entrada del transfeminismo en la universidad,
me da a mí la impresión de que todo ha llegado no desde las asignaturas, porque en las asignaturas se ha estado dando siempre el feminismo tradicional y los estudios de géneros tradicionales, sino que ha llegado a través de propuestas de gente externa para hacer eventos, jornadas, congresos, etcétera, etcétera, como lo que está pasando aquí. Quiero decir que no es una disciplina dentro de los planes de estudios regulares, sino que se hacen como importaciones de agentes externos. Y con todas esas proliferación de eventos, que hay muchos, o sea, si ponéis en el Google transfeminismo en España, os van a salir un montón de jornadas por todo el territorio nacional, y de todas ellas se están construyendo lo que se llama un archivo de discursos, de ponencias, de actas de congreso, de intervenciones, de manifiestos, etcétera, que están creando el dossier, ¿no? el archivo, ¿no?, transfeminista. Y luego, en cuanto a trabajos de investigación, normalmente provienen de los másteres de género, que hay algunos en España. Y los dedicados al arte contemporáneo, porque el arte es muy, muy importante en relación al transfeminismo español. Y luego, por supuesto, la visibilización de la investigación en publicaciones. Recuerdo cuando nosotras propusimos en la Universidad de Cádiz el proyecto de tesis de Esperanza, que era cuerpos lesbianos en la red, representaciones postpornográficas o no sé cuánto, que Paco Vázquez, que estaba en la comisión de doctorado, vio la reacción de los académicos en esa comisión como impactados, ¿no? Esperanza tiene un libro que se llama Mi dedo corazón, ¿no?, sobre praxis de masturbación femenina, y entonces pues los comisionados no habían nunca encontrado un currículum lleno de esos títulos así tan raros, ¿no?, y tan poco universitarios para algunos de ellos, de esos comisionados que se dedican al latín y al Shakespeare y a todo ese tipo de cosas. Bien, esas son, para que veáis, la foto de la izquierda y la de abajo son dos carteles de jornadas transfeministas en España de hace nada. Como veis, son muy poco, no tienen un estilo académico, sino tienen un estilo tipo fanzine, ¿no?, que como que las define como algo que está un poco al margen de lo universitario, aunque se celebren dentro de la universidad. Tienen un carácter clarísimamente de diferenciación con el resto. Y, por supuesto, siempre hay alguna mención hacia lo sexual, ¿no? En el caso de la que tenéis en medio, en el centro, se llaman Jornadas Queer Transfeministas de Desobediencia Sexual, y la de arriba se llama Transfeministas, Cuerpos en Rebelión. Y lo que tenéis a la derecha es uno de los primeros libros que tenemos en español sobre el transfeminismo, Epistemes, Fricciones y Flujos, que se publicó hace, me parece que 2 años, y donde está todo como si fuera el manifiesto completo de lo que es el transfeminismo en España. Bien, y ahora me quiero dedicar, porque ya que lo tengo hecho, me quiero dedicar a una experiencia de investigación mía propia. Yo, como soy tan cambiante como el género, empecé haciendo tesis y artículos y libros y cosas, bueno, capítulos de libros sobre literatura norteamericana, y he llegado a hacer a crear un equipo de investigación con un profesor de marketing en la Universidad de Málaga para estudiar la forma que tiene el usuario de la red transfeminista de interactuar con la red. Entonces os lo presento, es que lo acaban de publicar hace nada, el libro se llama así. Se llama, el capítulo que tenemos se llama Sexualidades alternativas en las comunidades virtuales, y nos propusimos llegar a, por lo menos, empezar
con los objetivos que tenéis ahí. Es un análisis cuantitativo de las actividades de los usuarios interconectados por medio de redes virtuales, o sea, estamos hablando de un análisis cuantitativo, no un análisis cualitativo, sino cuantitativo. El segundo objetivo es los estudios sobre las relaciones de estos usuarios con las redes, con las propias redes, y el análisis de esas categorías, esos constructos, como llaman los de marketing. Sentido de pertenencia, sensación de seguridad y fidelidad a la red. La hipótesis de principio, la hipótesis que yo entendía que se podía demostrar era que las comunidades virtuales en redes, específicamente dedicadas a la expresión y construcción de las identidades LGTBI, están produciendo niveles de confianza y de convivencia segura que no es similar en las redes sociales presenciales. O sea, en el mundo de hoy, por lo menos en el mundo anglosajón, toda la sociología de género con respecto a las nuevas tecnologías están tratando el ciberbullying, el efecto negativo del usuario de las redes, o sea, el acoso a través de las redes sociales. En el caso nuestro estábamos intentando demostrar lo contrario, demostrar que en ciertas redes, con ciertas características específicas, los usuarios se sienten más seguros que en el mundo real. La metodología que utilizamos, bueno, después de yo enterarme un poco de cómo iba todo eso de marketing y eso, pues la encuesta está diseñada por el investigador sobre comunidades virtuales de marca. Él está toda la vida haciendo estudios de análisis cuantitativo sobre, por ejemplo, cómo funciona la red, la página web de Apple, ¿no? de Mac, y cómo crea esa red la fidelidad en los usuarios de la red. Y hasta qué punto los usuarios están construyendo la política de las redes de Apple. Eso es lo que hace mi compañero de marketing. Y él me invitó a hacer lo mismo con las redes sociales virtuales dedicadas y específicas de LGTBI. Entonces, pues él diseñó una encuesta parecida a la de comunidades virtuales de marca. Tenía 18 preguntas específicas con, ahí me falta un 1, con 41 ítems y un cuestionario sobre datos socioeconómicos donde se incluía el posicionamiento personal con respecto al género. El corpus, pues hicimos una llamada a comunidades virtuales de LGTBI cercanas a los estudios de género en Cádiz, en la UCA, que son Revista Picara Magazine, una revista virtual del País Vasco, transfeminista, o un grupo activista que se llama Idea Destroying Muros, otro colectivo también con ciertos sustentos políticos que se llama Colectivo Lambda, Equiláteras, que nace del Máster de Género de Cádiz, y Arcoiris Cádiz, que es el grupo ese que os digo que es de artistas y políticas en Arcos. Una llamada con un texto empático, o sea, diseñamos un texto de querida manada. Necesitamos visibilizar el transfeminismo y si haces la encuesta podemos hacer una investigación, bla, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque hablando con ellas y con ellos, nos decían que ellos estaban en contra de todo este sistema capitalista del marketing. Entonces tuvimos que convencerlos para que hicieran la encuesta y que participaran en una actividad como esta. Tuvimos que, como decirle, si no nos visibilizamos, nunca jamás vamos a poder participar en cualquier cosa que se pueda participar. Y finalmente, bueno, pues algunas de ellas sí contestaron. Y lo que hicimos fue una aplicación de modelos derivados de una cosa que se llama teoría de los usos y la satisfacción del usuario, Uses and Gratification Theory, que tiene como punto de partida que los individuos usan las redes solo para cumplir sus necesidades y sus deseos. Los resultados. Tras un primer descarte, con algunas que no tenían, que eran un poco incoherentes en los resultados, se usaron 50 encuestas y se diseñó un modelo de análisis sobre la base esa, de Structural Equation Modeling, en su versión de Partial Least Square, que de eso no sé nada
porque de eso sabe el compañero mío de marketing, pero bueno. Una cosa destacable, porque yo hice, dentro del capítulo, yo hice el análisis de lo socioeconómico, de los datos personales, ¿no? Lo destacable, pues que respondieron un 3,9% de transexuales biológicos y un 37,3% se definía como otro. En una pregunta que ponía en orientación sexual, donde tienes que marcar, ¿no? En un cuadrito ponía lesbiana, gay, heterosexual, bisexual, otros. Un 37,3% puso otros. Y luego, aplicando el modelo diseñado, pues se obtiene un volcado de datos y finalmente parece que todos esos datos corroboran con un modelo totalmente probado y contrastado en el mundo del marketing, corroboran la hipótesis inicial. O sea, que al contrario que sucede con las redes sociales generalistas tipo Facebook o tipo, pues no sé, las redes que podemos conocer todos, ¿no? En donde sí se está produciendo un acoso, se está produciendo el fenómeno del ciberbullying, en las redes, las comunidades virtuales específicamente de LGTB, lo que se produce es un sentido contrario, el sentido de confianza en la red, de fidelidad a la red y de construcción de la identidad. De tal manera que nos da la impresión, vamos, y ese era uno de los resultados, que por ejemplo, un transgénero o una transgénero se siente más segura utilizando la comunidad virtual que yendo a un bar a encontrar a alguien que pueda participar en sus intereses o en lo que le gusta, ¿no? En sus gustos. Y por supuesto que como esas redes son transversales y multidisciplinares, pues la construcción se hace también en el mismo sentido, o sea, que hay artistas, académicas, publicistas, gente de la calle, prostitutas, actrices pornográficas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que es una comunidad de manada, o sea, de unas relaciones totalmente horizontales entre ellas. Y la investigación en la actualidad, y con esto ya termino, es que hemos ampliado el corpus y ahora mismo tenemos me parece a mí que son 91 asociaciones en toda España. Ese es el quesito donde podéis apreciar que según las comunidades autónomas hay más o menos, ¿no?, en proporción. La roja, la que tenéis a la derecha, es Andalucía. En Andalucía hay 61 asociaciones LGTBI. Y la que sigue más abajo es Madrid, y la que sigue a la izquierda es Cataluña. El resto de comunidades es como muchísimo más el efecto de lo LGTBI es un poquito menor. Nuestro interés es hacer lo mismo, o sea, llevar la encuesta a todas esas comunidades para ver si el resultado sigue siendo el mismo o el resultado que obtuvimos en el momento que hicimos la investigación en 2016 salía corroborando la hipótesis porque conocíamos a las redes. O sea, porque eran redes cercanas a nosotros. Eran gente que había estado con nosotros investigando o haciendo el máster o compartiendo eventos, etcétera. No sabemos si a lo mejor la hipótesis que se nos ocurrió para demostrar era una hipótesis demostrada ya porque conocíamos a las personas. Ahora queremos extender el espectro del corpus para ver qué pasa y en eso estamos. Y con eso termino. Muchas gracias.